Buenas tardes. El último tema que vamos a ver es la erosión en el suelo, que no es más que el clímax de ese proceso de degradación física que se puede expresar en la erosión eólica o la erosión hídrica, producto del desprendimiento, transporte y deposición del suelo. Esto se debe a que el suelo hay un proceso de sellado superficial y que impide que el agua infiltre, generando un flujo que va a causar el proceso de escurrimiento y posteriormente la erosión. Esta erosión empieza, como les dije, aquí vemos el esquema 2, con un escurrimiento difuso que se va concentrando, después eso va aumentando la velocidad de flujo, aumenta la masa de agua y esto va creando la erosión que conocemos en Cárcava, erosión en su fusión y dañando totalmente el suelo. La erosión se da en tres fases, que es la separación, el transporte y la sedimentación, y depende del clima expresado por la precipitación en intensidad y cantidad, por la topografía en los factores gradiente y longitud de la pendiente, en el suelo por la erosionabilidad del suelo que depende de la materia orgánica y de la estructura, y por el uso y manejo de la tierra que depende de la cobertura y de la protección del suelo. Esos procesos de erosión, como ven en el siguiente esquema, vemos un perfil inclinado que depende de la pendiente, hay un efecto de la lluvia, lo que ven en los circulitos son las partículas en suspensión que se van acumulando en el fondo del surco. Los factores que afectan la erosión, como le había dicho, la erosividad, que tiene que ver con la lluvia, y depende de la cantidad y la intensidad, la erosionabilidad, que depende de las características del suelo para resistir la erosión, el manejo, que tiene que ver con la cobertura, cuánto está protegido el suelo frente al impacto de la gota de lluvia, y el manejo, que tiene que ver con aquellas prácticas que nos permitan reducir la erosión. La erosión puede ser natural, obviamente un suelo que está sometido a un impacto de la gota de lluvia, en algún momento se va a erosionar, pero esa erosión es antrópica cuando el hombre modifica esos factores, modifica la pendiente, modifica la cobertura y favorece la ocurrencia de esos procesos erosivos. El objetivo de las prácticas de manejo es reducir el impacto de la gota de lluvia usando la cobertura vegetal, reducir el volumen y la velocidad escorrentía usando franjas de vegetación, usando terraza o algún impedimento que reduzca la velocidad de flujo e implementar prácticas que mejoren la resistencia a la erosión del suelo, como la materia orgánica o el uso de acondicionadores. Entonces vamos a estudiar cada uno de los factores. El primer factor es la erosividad, que se refiere a la energía que ejerce la lluvia por la cantidad e intensidad con que ocurre para generar la erosión. En este sentido, como ven en esta imagen, no es lo mismo que una lluvia que ocurre en 10 minutos a una que ocurre en 5 minutos, porque aquella que ocurre en 5 minutos va a ser de mayor intensidad y va a causar mayor erosión. En el caso de la erosionabilidad es la resistencia que tiene el suelo de resistir la erosión, y esto depende de la estabilidad de los agregados, de la estructura, de la capacidad de infiltración del agua, de la permeabilidad, de la densidad perenne, es decir, de todas las condiciones físicas que le generan condiciones para resistir el proceso erosivo. La pendiente depende de dos factores: el grado de la pendiente, que es el porcentaje, y la longitud de la pendiente. Obviamente, en pendientes más inclinadas y de mayor longitud, la erosión va a ser mayor. Como ven en la imagen 2, ven en el primer caso dos pendientes, una de 42% y una de 20%. Obviamente la de 42% va a haber mayor erosión. Y tres pendientes cuyas longitudes varían, una de 152 metros, una de 207 metros y una de 500 metros. Obviamente en la de 500 metros la erosión va a ser mayor por ser más larga. Eso es como si usted se lanzara en patineta, y en la patineta la longitud, aquellas pendientes más largas van a causar mayor velocidad. Así pasa con el agua: mayor longitud y mayor inclinación, esa velocidad va a ser mucho mayor. El otro factor es el factor de manejo de la tierra, que tiene que ver con la cobertura. Cuando usted no tiene cobertura, la erosión actual va a ser igual a la potencial. ¿Por qué? Porque usted no está ejerciendo ninguna práctica de vegetación que disminuya la erosión. Entonces, en ese caso, el factor C vale 1, que vamos a ver en la ecuación universal de pérdidas de suelo,
que es una ecuación que se usa para calcular las pérdidas de suelo. Y el factor de manejo, ¿qué quiere decir? Que es el factor P, que es cuando usted hace prácticas de manejo, mientras esas prácticas son más intensas, usted hace curvas de nivel, hace terrazas, hace franja, la erosión se va a reducir. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la gota de lluvia, los árboles, la copa de los árboles, que ayudan a intersectar la gota de la lluvia e impiden que caiga directamente sobre el suelo. Esa es una medida para evitar la erosión. Y aquí tenemos en esta imagen la cobertura, tenemos dos suelos, uno sin cobertura y uno con cobertura. Obviamente donde hay cobertura, que es el factor C en la ecuación universal de pérdidas de suelo que vamos a ver posteriormente, ayuda a que la erosión sea mucho menor. Entonces aquí tenemos también el efecto de la profundidad efectiva. Tenemos un suelo con una profundidad efectiva de 60 centímetros y una de 10. Obviamente ese suelo de 10 centímetros habrá que protegerlo más porque es más, en menor tiempo se va a perder en comparación al suelo de 60 centímetros. Aquí tenemos el cultivo en contorno, otra práctica de conservación. Esta de cultivo en contorno ayuda a proteger al suelo de la erosión al disminuir el flujo de escurrimiento. Para evaluar la erosión tenemos métodos directos como la observación y mediciones directas. Por ejemplo, usted coloca una cabilla y a medida que esa cabilla se va tapando quiere decir que hay erosión. Puede utilizar teledetección o radares que le pueden indicar cómo se va erosionando el suelo. Puede utilizar modelos empíricos como la USLE, que es el método que vamos a ver hoy, que es una ecuación, y puede usar modelos de simulación, que no es más que meter datos de precipitación dependiente de suelo. Usted le mete datos a un sistema, le va a simular cómo ocurre la erosión, cómo ocurre el escurrimiento y le va a dar un valor en función de las prácticas de manejo que usted tiene. ¿Qué tiene la ventaja del modelo de simulación? Que usted le puede predecir en años posteriores qué pasará si yo dejo el manejo así o qué pasará si yo hago prácticas de protección. Hay otros métodos de erosión como es estas bandejas de erosión, donde usted coloca una bandeja con suelo, somete al suelo al impacto a una gota de lluvia generada por un simulador de lluvia, ese suelo con cierta pendiente, entonces usted va midiendo el agua que infiltra, el agua que no infiltra porque el suelo se satura va a escurrir y usted va a medir cuánto escurrió y después que lo seca va a medir cuántos sedimentos fueron transportados en esa agua que escurrió. Eso se puede hacer a nivel de campo. Tenemos también aquí un ejemplo de erosión entre surcos con un simulador. Ahí tienen el simulador, tienen un recipiente donde se recoge el agua de escurrimiento, tienen ese tobo donde se recoge el agua que infiltra y junto al agua que escurre usted va a recoger los sedimentos. Tiene un canal de erosión que al final tiene un dispositivo como cónico donde se acumulan los sedimentos que son erosionados. Aquí en el campo, eso lo puede colocar en campo, aquí tiene los surcos. Al final del surco usted coloca ese dispositivo metálico. Allí cuando el agua se transporta, bien sea por lluvia o por riesgo, usted puede medir el agua que se va perdiendo y a su vez mide los sedimentos que se van acumulando producto de la erosión. Aquí tenemos también un simulador en campo, un simulador de lluvia, con un dispositivo almacenador, tenemos un sistema formador de gota. A una caída de 1 metro tenemos la bandeja de erosión, donde está la cobertura, tenemos una bandeja donde recoge los sedimentos y colocamos un recipiente donde recogemos el agua de escurrimiento y por diferencia entre lo que llueve y lo que escurre obtenemos la infiltración. Esto corresponde al ensayo hecho en Chaguaramas de mi tesis de maestría en la Universidad Central de Venezuela. Aquí tenemos el sistema formador de goteros simulando lo que ocurre en la lluvia. Usted inclusive puede hacer goteros más grandes para generar más energía erosiva. Tenemos aquí el recipiente donde usted recoge el agua de escurrimiento. Tenemos el dispositivo metálico donde recoge los sedimentos. Y tenemos aquí la parcela que en este caso tenía coberturas con gramínea sorgo y tenía cobertura con leguminosas que en este caso era crotalaria. Aquí tenemos también
que la ecuación de pérdida de suelo, aparte de medir los parámetros hidrológicos, se miden parámetros de precipitación a través del pluviómetro, se pueden usar cobertómetros para medir la cobertura vegetal y se puede, disculpen la interrupción, esto es para medir procesos erosivos en grandes cuencas y que son muy costosos, aunque los resultados, por ser mediciones muy grandes, son mucho más ajustados a la realidad. Aquí tenemos un ejemplo de erosión, tenemos como en un paisaje puede ocurrir erosión en salpicado, que no es más que cuando la gota golpea con el suelo, es el suelo que se desprende. Tenemos erosión laminar, que es las láminas que se van formando en láminas, luego esas láminas se hacen más grandes y forman los surcos hasta lograr formar las cárcavas, que es el proceso más grave de erosión en un ecosistema. Ahora bien, para calcular las pérdidas de suelo, nosotros muchas veces no tenemos dinero como para hacer esas grandes parcelas que les mostré anteriormente. No tenemos modelo de simulación porque necesitan una gran cantidad de información que muchas veces no está disponible. Entonces nosotros hacemos una ecuación que es la ecuación universal de pérdida de suelo, donde resulta de la multiplicación de 6 factores que definen la erosión, que es R, que se refiere a la erosividad de la lluvia, K, que se refiere a la erosionabilidad del suelo, L, que se refiere a la longitud de la pendiente, S, que se refiere al gradiente de la pendiente, C, a la cobertura del suelo y P, a las prácticas de manejo. Entonces vamos a ir estudiando cada uno de ellos, cómo se calcula, cómo se estima para aplicar la fórmula. Quiero decirle que de esta fórmula RK por L por S es la erosión potencial. Esos son factores que prácticamente usted no puede modificar. Y la erosión actual se refiere al manejo, que es R por K por L por S por C, que es la cobertura, por P, que es el manejo. Si C y P fuesen 1, la erosión potencial es igual a la actual. ¿Por qué? Porque usted no le está haciendo nada a esas prácticas, a ese suelo. Cuando usted el C lo va haciendo más chiquito y el P lo va haciendo más chiquito, esa erosión potencial va disminuyendo hasta dónde yo la quiero disminuir, hasta que esa erosión sea menor a unos niveles de tolerancia para garantizar la sustentabilidad del suelo. Entonces el primer factor es la erosividad, que se refiere a la intensidad y a la duración de las lluvias. Generalmente para hacer el cálculo necesitamos un pluviograma obtenido del pluviógrafo colocado en las estaciones climatológicas. Esta erosividad mide la energía que genera la lluvia y que puede causar un proceso erosivo. Aquí hay un ejemplo de un procedimiento utilizado en la estación Fundo Patilla en el estado Falcón. Este procedimiento yo no lo voy a explicar porque es un procedimiento engorroso que implica el análisis de hasta 242 tormentas. ¿De dónde se analizan esas tormentas? Se analizan de este señor, que son los pluviogramas. Usted tiene que buscar los segmentos de la lluvia, calcular la energía, para después ir sumando tramo por tramo de la lluvia para cada una de esas parcelas y calcular el factor R con esa ecuación que está allí, que calcula la energía cinética. Eso le permite calcular la intensidad de la lluvia en 30 minutos, que es el factor R, que es el primer factor que va en la fórmula. Ese R, que es un valor de energía de la lluvia, para efectos prácticos, se los vamos a dar para efectos de las prácticas y del examen. Aquí tenemos algunos en esta gráfica que se ve muy pequeño en el PowerPoint, que son diferentes eventos de lluvia ocurridos durante un periodo de años, desde el 84 hasta el 93. Aquí tenemos la curva de cómo se distribuyó mensualmente la erosividad de la lluvia en función de la energía generada, en ese ejemplo también de Falcón. Tenemos una ecuación que nos permite predecir el cálculo de R en función de la lámina diaria de lluvia. Y después que tengamos R, que yo se los voy a dar, viene el factor erosionabilidad, que es el factor K, que tiene que ver con la resistencia del suelo a la erosión. Este factor K es adimensional, es decir, no tiene unidades, y ustedes los pueden obtener con
con estos gráficos que aquí no se ven bien, donde usted entra en una primera gráfica con el porcentaje de limo, arena muy fina, y con unas curvas donde está el porcentaje de materia orgánica, lo intersecta y se va a la siguiente gráfica con el tipo de estructura del suelo y con los valores de permeabilidad, y eso le permite estimar el valor de K. Pero si se le hace muy engorroso utilizar estos nanogramas, usted utiliza una ecuación donde 100 por K por todos esos factores que están allí, donde considera el tamaño, la cantidad de partículas, limo, arena muy fina, considera el contenido de materia orgánica, considera la estructura y considera la permeabilidad, que son los mismos factores que estaban en la gráfica anterior, y eso le va a dar el valor de K que usted va a utilizar en su ecuación. Ya tenemos dos factores, que R y que es K. Después vienen los factores L, S y L. S se refiere al grado de la pendiente y L a la longitud de la pendiente. Aquí hay que tener atención. Si a ustedes le dicen que que un suelo tiene una pendiente del 20% y que esa pendiente tiene una longitud de 40 metros, y usted coloca en el examen o en el ejercicio directamente esos valores, el cálculo de la erosión va a estar malo. ¿Por qué va a estar malo? Bueno, aquí la topografía hay factores, esto va a aplicar no es lo mismo que una pendiente sea cóncava o sea convexa, porque eso influye en la acumulación del agua. Aquí fíjense, una pendiente suave donde se acumula el agua, otra pendiente un poco más pronunciada, que eso va a generar más erosión. Y lo que yo le decía, que no es lo mismo, por ejemplo, usted tiene una pendiente del 20%, usted no puede poner 20%. El S que va en la fórmula sale de esa ecuación, que es 0,065 más 0,0456 más 0,065 por la pendiente al cuadrado, 20 al cuadrado, por ejemplo. Y L, ¿de dónde sale L? Sale de la longitud de la pendiente, si es de 20 metros, 20, entre 22 por elevado a la M. ¿Y ese M de dónde sale? Si usted tiene una pendiente del 5%, M vale 0,5 de acuerdo a la tabla que está allí indicada. Eso le va a permitir calcular el factor S y el factor L que va en la fórmula. Entonces ya tengo R, tengo K, tengo L y tengo S. Si usted multiplica todo, eso le da la erosión potencial. Esa erosión potencial usted la puede modificar multiplicando por unos factores C y P, cuyo objetivo es disminuir esa erosión por debajo de la tolerancia. Y a eso se refiere estos dos factores en la ecuación, que es el factor C y el factor P, que se refieren al uso y manejo de la tierra. Entonces el uso y manejo de la tierra, aquí tiene, cuando dice C1, C2, C3, es porque usted puede tener varias coberturas. Puede tener la cobertura del dosel, puede tener la cobertura de la copa, ¿okay? El efecto de las raíces, y cada uno se va adicionando. Pero para efecto de práctico, nosotros el C lo vamos a referir al cultivo. Por ejemplo, si tienen bosque, va a tener un factor de C. Si tiene maíz, va a tener un factor de C. Si tiene pasto, va a tener un factor de C. Y si no tiene nada, C vale 1. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Esos factores de C van a estar tabulados. Eso ahí, usted puede utilizar estas gráficas si quiere calcular cada uno de estos factores de C en función de los años de la última labranza, en función de la cobertura con el suelo desnudo, en función de la cobertura del dosel. Sin embargo, para el efecto de la práctica, ya les voy a dar unas tablas donde ya están estipulados los valores de C dependiendo del tipo de cultivo que usted desee sembrar. Y el factor P se refiere a las prácticas de conservación, que también se le asignan un número. Mientras que ese número sea menor, ¿qué quiere decir? Que esa erosión potencial se disminuye más. Y cuando ese factor es 1, quiere decir que usted no está haciendo nada por disminuir esa erosión. ¿Cuáles son esas prácticas? Las curvas de nivel, las terrazas, la franja, la zanja, los diques, etc. Para cada valor de P, ya hubo alguien que se preocupó por calcularlos y tabularlos,
que eso está en un documento anexo que se los tengo que dar posteriormente. Aquí viene otro factor que es la tolerancia. La tolerancia depende de la profundidad efectiva. Cuando un suelo tiene una profundidad efectiva mayor, la tolerancia va a disminuir. Por ejemplo, si el suelo tiene una profundidad efectiva de 200 centímetros, la tolerancia va a ser de 20 megagramos por hectárea al año. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede aceptar que las pérdidas de suelo sean hasta 20 toneladas. Si su profundidad efectiva es de 60, usted puede aceptar que las pérdidas de suelo estén entre 8 a 12. ¿Cuál es el objetivo de ese? Que usted tiene que hacer que esa erosión sea menor que la tolerancia. Entonces usted tiene que buscar un C y un P que solo o combinado, al multiplicarlos por R por K por L por S, esa erosión sea menor a ¿quién? Menor a la tolerancia. Usted puede agarrar y empezar a probar C por P hasta que esa tolerancia, por ejemplo, sea menor de 20, si su suelo tenga 200 centímetros. Pero usted puede hacer una cosa muy fácil. Usted pone que si usted quiere que la tolerancia le dé 20, divide 20 entre la erosión potencial y eso le da el C y el P que usted debe obtener para garantizar que la erosión sea menor que la tolerancia. ¿Y qué hace usted? Como ya usted sabe que su C y su P, por ejemplo, debe ser de 0,20, busca en la tabla un C o un P que dé menos de 0,20, de 0,18, 0,16, 0,15, 0,14, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos un barbecho. Un barbecho tiene un C muy bajito, 0,020, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este tipo de cobertura nos disminuye bastante la erosión del suelo. Aquí tenemos una profundidad efectiva de 60 centímetros, donde usted tiene que garantizar que las pérdidas de suelo sean menor a 8,4, que es su tolerancia. Aquí tenemos otro uso, que es el pasto guinea, que en este caso el C va a aumentar. ¿Por qué? Porque la cobertura que ofrece es mucho menor que la del barbecho que vimos anteriormente. Y la profundidad efectiva del suelo es 40 centímetros, entonces la tolerancia baja. ¿Por qué? Porque hay que hacer mayores esfuerzos para proteger al suelo. Aquí tenemos un sistema de pasto guinea, pasto para corte. Aquí tenemos un suelo con una profundidad efectiva de 35 centímetros y aquí la tolerancia bajó a 5,6. Aquí la cosa se pone más grave porque tenemos cebolla, entonces la tolerancia con una profundidad efectiva mucho menor, entonces la tolerancia baja a valores mucho más bajos, que aquí no los veo en el teléfono, pero que ustedes los van a ver en la clase. Igual aquí tenemos una profundidad efectiva de 15 centímetros, apenas podemos tolerar 2,4 megagramos por hectárea del suelo al año, porque el suelo tiene tan poco suelo disponible que hay que protegerlo con mayor hincapié. Como les dije, nosotros tenemos que la erosión máxima es R por K por L por S. En este caso la erosión máxima, el C y el P vale 1, que es lo mismo que la erosión potencial. La primera que está es la erosión actual, que es R por K por L por S por el C por el P, y la erosión potencial es R por K por L por S, porque usted no está aplicando ninguna práctica de manejo. La erosión potencial no está, el C y el P valen 1. El potencial de erosión, usted puede calcular un CP máximo, que son los valores de cobertura y los valores de manejo máximo que usted puede aceptar para que la erosión no supere el valor de tolerancia que usted fijó con la profundidad efectiva. Aquí tenemos un cuadro comparando dos tipos de suelo con valor de R, un valor de K, un valor de L, un valor de S, un valor de C y un valor de P. Fíjense que en este caso el valor de P es igual a 1 porque no hay prácticas de manejo. La tolerancia en un caso es 8,4, en el otro es 7,2 dado por la profundidad efectiva. El CP máximo es 0,37 y 0,32. Si usted consigue un cultivo que tenga un valor de 0,20 y usted lo siembra, ahí va a garantizar que la erosión sea menor que la tolerancia. Pero si supera de 0,37, entonces la erosión va a ser mayor a la tolerancia y esa práctica no es sustentable.
Aquí tenemos otro caso, el 1 y el 4, con valores igual de R, valores valor de K, valor de L, el valor de S, el valor de C. Fíjese que el valor de C en el 4 es de 0,42. ¿Qué quiere decir eso? De 0,42. Que está menos protegido el suelo y por lo tanto la erosión va a ser mucho mayor que en el caso 1, donde tenemos un C de 0,020, porque el suelo tiene el barbecho que le da bastante cobertura vegetal e impide la erosión. Fíjese que el factor de erosividad, que es igual para los dos, el K varía muy poco, 0,033 y 0,031. Entonces el factor que está haciendo que el suelo se erosione más es el factor C, que es la cobertura sobre el suelo. Entonces la USLE puede tener mucho, el problema de la USLE es que es empírica, puede tener muchos errores. Por ejemplo, cuando se asignan los valores, las condiciones de suelo, vegetación y manejo es por tabla, que los construyó otro bajo otras condiciones de trabajo. Cuando se define la longitud de la pendiente, también puede haber errores porque son errores de cálculo. Aunque este es un método empírico, es un método que nos ayuda a planificar, es más económico porque no tenemos que ir al campo. Sin embargo, requerimos que tenga valores confiables de datos para que los datos provenientes de la ecuación tengan la menor cantidad de errores posible. En conclusión, de esta clase, el factor C y P son los factores con que usted va a jugar para disminuir que la erosión sea menor que la erosión, que la tolerancia. Entonces, para que jugando con ese factor CP, usted puede hacer que ese sistema sea sustentable, y mediante esta ecuación universal de pérdida de suelo nosotros podemos planificar prácticas de cobertura y de manejo que nos garanticen la producción del cultivo. Obviamente usted va a buscar C que sean de cultivo, preferiblemente con prácticas de manejo que nos ayuden a producir, pero debajo por la tolerancia. Es muy fácil que usted ponga un suelo en barbecho o lo ponga en un bosque con un factor C muy pequeño que nos garantiza que la erosión es menor a la tolerancia, pero nosotros somos agrónomos y nuestra principal función es la producción de alimentos. Aquí tenemos algunos ejemplos de esas parcelas de erosión en campo que fueron montadas en el estado Falcón. Tenemos la parcela, tenemos esos pipas azules donde se recogía el escurrimiento, tenemos esa de azul más claro donde se depositaban los sedimentos. Tenemos aquí un simulador de lluvia en bandejas que puede usar en campo. Esto tiene la ventaja que usted puede jugar con la pendiente, que no lo puede hacer en campo. Tenemos aquí una copa salpicadura que nos permite ver la erosión que se produce cuando el agua entra en contacto con el suelo y se produce el salpicado. Eso se llama salpicadura, es lo que salpica el barro ese que queda. Aquí tenemos un simulador en laboratorio bastante alto, mucho más grande que el que yo usé yo en campo, con la bandeja de erosión, que usted puede trabajar con diferentes coberturas, diferentes tipos de suelo, puede graduar la pendiente, y esto le ayuda a hacer determinaciones muy parecidas a las que ocurren en la realidad. Aquí tenemos un sistema de simulador un poco más rudimentario, con una botella de gaseosa, con un sistema formador de gotas mucho más rudimentario, con un pote de arroz chino, como que se usa en el arroz chino. Aquí tenemos un permeámetro, que eso sirve para medir la permeabilidad, que es la velocidad con que se mueve el agua en el suelo. Y esto era la clase de erosión, que es la última del primer bloque. Ya en el segundo bloque vamos a ver la parte física y vamos a entrar con la parte de fertilidad, problemas de acidez del suelo, problemas de alcalinidad, cómo se manejan, que va a ser a partir de la semana siguiente. Muchas gracias y ya les envío la clase.